incluso Ricardo Palma Mirena llegó a, que es uno de los importantes representantes del romanticismo en el Perú, chicos, llegó a sostener pues que la literatura no debía contaminarse de elementos políticos en absoluto, ¿ok? Entonces, él, ¿no? El contexto histórico en el cual surge el romanticismo, en el año de 1845 se estaba dando el gobierno de Ramón Castilla, que era, como les decía hace un instante, un periodo de estabilidad institucional y desarrollo económico, ¿ya? También, pues, ¿no? Mostraba una prosperidad falaz, ¿no? Había, pues, la comercialización, se estaba comercializando el guano, ¿no? A partir del año 1842, ¿ya? Y Lima era, pues, el centro cultural peruano, ¿ok? Ahí nosotros tenemos, miren, estamos observando algunas de las características, ¿ya? Algunas de... A ver. Entonces, una de las características, como podemos observar, acerca del romanticismo es el predominio de la visión subjetiva. Chicos, van a disculpar. A ver, espérenme un segundo. Dejen de hacer bulla por aquí. Bien, ahora sí, chicos, ya. A ver, van a disculpar, es que de un momento a otro llegaron por aquí personas y eso a veces no se puede controlar. A ver, una de las características entonces, como nosotros lo estamos observando, una de las características principales del romanticismo es el predominio de la visión subjetiva, ¿ya? Entonces, los autores pues manifestaron, ¿no? Hubo un predominio, ¿no? En cuanto a la manifestación de sus sentimientos, la imaginación, un predominio del sentimiento, la imaginación, ¿no? Y la fantasía sobre la razón. ¿Ya? Ellos se opusieron a la rigidez del neoclasicismo, hay una exaltación del yo individual del escritor, ¿ya? Es eminentemente subjetivo. Los románticos, ¿no? Los románticos, miren, proclamaron, ¿no? La libertad de creación, ¿ya? Hay un apego también, miren, hay un apego también a lo popular, ¿ok? La literatura se volvió tema de actualidad, polémica y debate gracias a los jóvenes bohemios, ¿ya? Que se convirtió pues en una actividad pública, ¿ok? La presencia agresiva de los jóvenes escritores como grupo, los románticos dieron pues un tono insolente y hasta de escándalo a la acción literaria, ¿no? La introducción de nuevos motivos en la literatura, el exotismo, el humanitarismo, la libertad, el gusto por el pasado, etcétera, entre algunas otras pues características que tuvo el romanticismo. Entonces, predomina la visión subjetiva, exaltación del individual, se retrata la vida íntima y familiar, el interés por lo nacional e histórico y también la predilección, como les decía, por el pasado. ¿Ok? Uno, miren, de los importantes, uno de los grandes representantes del romanticismo en el Perú, chicos, es Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Que nació en Piura. Carlos Augusto Salaverry, miren que fue hijo del general Felipe Santiago Salaverry. En el año de 1865, él secundó la revolución iniciada en Arequipa por el coronel Mariano Ignacio Prada. Fue diplomático en Estados Unidos y en otros países. Vuelve al Perú hacia el año de 1878. Él defiende la política pacifista de Francisco García Calderón, ¿ya? Y muere en París. Él es conocido
A ver, chicos, ¿ahora me escuchan? ¿Se fue la señal? Sí, Chicos, Luis. ¿sí? ¿Me están escuchando? Ok, gracias, gracias. Pasó algo, se fue, me sacó de la reunión. A ver, vamos a continuar. Estábamos hablando nosotros acerca de Carlos Augusto Salaverry y yo les decía pues que nació en el año de 1830, falleció en el año de 1831, cómo lo conocieron a Carlos Augusto Salaverry como el ruiseñor del Chira, ¿ya? Lo conocieron pues como el cantor de los sepulcros. ¿Sí? Él es considerado como el mejor y más sentido de nuestros poetas románticos. ¿Ya? Su poesía suavemente melancólica, de un mustio erotismo íntimo. Sus mejores poemas están pues dotados de una fina sensibilidad romántica que causa una carga emocional sinceramente expresada. Tuvo su musa inspiradora, ¿no? ¿Quién fue la musa inspiradora de Carlos Augusto Salaverry, chicos? Fue Ismael Torres, ¿ok? Me van a disculpar con esto de la tos, chicos. Ayer me vacuné la segunda dosis de mi vacuna y de verdad que esta segunda dosis sí me ha chocado, no se imaginan, chicos. Ahora mismo estoy con una fiebre única, que me he tomado no sé cuántas pastillas para la fiebre, pero no me baja la fiebre. Y estoy con una tos fuertísima. Supongo que debe ser pues lo de la vacuna, ¿no? Porque yo ya esta semana estaba un poquito mejor. Aparte que los síntomas son bien fuertes, chicos. La fiebre, el dolor de cuerpo es que me está dando, bueno, a mí, ¿no? No sé si a todos les dará, pero bastante, bastante fuerte. Entonces yo les pido por favor su comprensión, chicos, ¿ya? Les pido su comprensión. De verdad que ahora estoy haciendo un esfuerzo bien grande por estar aquí en la clase. Me tomé temprano de la paracetamol. Ahorita me acabo de tomar dos pastillas más, a ver si me baja un poquito más la fiebre. Me he estado tomando ayer he estado en 40, 39, ahorita estoy con más de 38. Pero bueno, tenemos que seguir, ¿no? Yo solo les pido su comprensión, chicos. Ya eso es lo que por favor les pido a cada uno de ustedes. No quiero suspender la clase, porque yo sé que ustedes tienen el tiempo pues copado, entonces no voy a encajar en otro horario porque ustedes no van a poder. Ya por eso es que quiero continuar con el tema hasta donde yo pues puedo. Ya, entonces, Carlos Augusto Salaverry, como les decía, uno de los grandes representantes, miren, del romanticismo en el Perú, ¿no? Estuvo pues centrada su temática en el amor y el dolor, ¿ok? Algunas de las obras, ¿no?
de Carlos Augusto Salaverry. Ahí nosotros tenemos, ¿no? Diamantes y perlas, que data del año 1869, Albores y destellos del año 1871, Cartas a un ángel en el año de 1871, ¿ya? Misterios de la tumba también escribió en el año de 1883, hizo también teatro, chicos, ¿ya? Atahualpa en el año de 1854, El bello ideal en el año de 1857, ¿no? Una de las grandes obras e importantes, miren, que tiene Carlos Augusto Salaverry, ahí lo tenemos, Acuérdate de mí, ¿ya? Que pertenece al género lírico. El tema, miren, el tema es el recuerdo de la mujer que la ama, ¿ya? El recuerdo de la amada, ¿ok? Miren, cuando dice, oh, cuánto tiempo silenciosa el alma, mira enredor su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van, ni siente los minutos cadenciosos, a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no te late, ni siente, ni aún respira, petrificada el alma, allá en lo interno, tu cifra en mármol con buril eterno. ¿Ya? Miren, chicos, aquí podemos observar nosotros una meditación sobre el tiempo, ¿no? El tiempo, pues, del poeta, cuyo sentimiento de soledad se va a ir acrecentando a lo largo de las estrofas. Un sentimiento de monotonía y de rutina, pues, llena el alma del yo poético. Ya no tiene importancia las horas que transcurren. El amor hace que la cadencia de los minutos se equipare con la cadencia del corazón enamorado. ¿Ok? A ver, en el otro que dice, ¿no? Y este otro es la última estrofa, es la última estrofa, dice, oh, cuando vean la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Aquí el poeta utiliza pues un tono evocativo, reconstruye el paisaje marítimo, porque habla marítimo, no porque habla pues de la desierta playa, ¿ya? Un elemento romántico que también aparece, miren, en esta última estrofa, la tristeza pues de la naturaleza, refleja la tristeza del sujeto humano. La soledad del yo romántico equivale a la desierta playa. El recuerdo reiterado se equipara con el vaivén incesante de las olas. El ave solitaria representa al poeta que busca el nido de su amada. ¿Ya? En este poema, chicos, hay un ambiente melancólico que va pues a recorrer los versos de este poema. Esto unido, ¿no? A una sensación de acabamiento, ¿no? Una desvalorización del tiempo y la vida pues motivada por la pérdida de la amada, ¿ok? En efecto, miren, al presentar el poeta su realidad, la percibimos pues envuelta en sombras, como un cuadro sepulcral donde se halla ausente la vida. Se van descomponiendo los versos en partes proporcionales, de tal manera que el poeta, miren, construye un esquema de progreso y contención, de avance y retroceso. El poeta acaba siempre reconduciendo el curso de la estrofa en un esquema pues que resume dos sensaciones. Uno, un cierto vaivén rítmico y una notable fluencia. ¿Ok? Y eso nosotros lo podemos pues observar en estas dos estrofas, chicos. O sea, de acuérdate de mí. ¿Ok? Acuérdate de mí. ¿Okay? Como les decía, pues la temática de este poema es el recuerdo de la amada. ¿Ok? Bien, chicos. Otro de los representantes, miren, otro de los representantes importantes del romanticismo, ahí lo tenemos, es Ricardo Palma, ¿ya? Ricardo Palma
Ricardo Palma nació en Lima en el año de 1833, poco después de que culminara pues la gesta de la independencia. ¿Ya? Ingresó, miren, a la política al lado de los liberales y se implicó, ¿no?, en un complot para secuestrar a Ramón Castilla en el año de 1860, por lo que fue desterrado a Chile. ¿Ya? De regreso al país en el año de 1865, colaboró activamente en los periódicos en la campaña El Correo del Perú y Labrón. Participó en la batalla de Miraflores durante la guerra contra Chile. Luego del saqueo de la Biblioteca Nacional, él fue nombrado como director de esa biblioteca, reconstruyendo pues sus colecciones gracias a sus contactos que él tenía, ¿no?, con innumerables intelectuales de aquella época. ¿Ya? Y es por eso pues que a Ricardo Palma se le conoce como el bibliotecario mendigo, ¿no? Se preocupó también por proponer a la Real Academia de la Lengua Española la incorporación de muchos americanismos, ¿sí? De muchos americanismos. Entonces, él pues es uno de los grandes e importantes, como les decía, también por representantes, ¿no?, del romanticismo en el Perú, ¿no? Conocido como el bibliotecario mendigo, también como el patriarca de las letras peruanas, ¿no? También así, ¿no?, se le conoce. Pues, ¿cuáles son las características de las obras de Ricardo Palma, ¿no? Primero, chicos, recordemos, pues, y a Ricardo Palma básicamente pues se le va a recordar, ¿por qué? Por sus tradiciones, ¿no? Él es, pues, él es el creador de la tradición, ¿no? Recordemos que la tradición pues, es un relato breve, es un relato ameno, en el cual hay una combinación del cuento, la leyenda, la crónica, la historia, ¿no? Y también por los artículos de costumbre. ¿Ya? Formalmente es la mezcla de historia y ficción, ¿no? Va a tener un fin, ¿no?, anecdótico, va a utilizar, pues, en las tradiciones un lenguaje coloquial, ¿no? Un lenguaje que está, pues, lleno de aforismos y de frases populares, e inclusive, ¿no?, inclusive con mucha ironía, chicos, ¿ya? Con mucha ironía, ¿ok? A ver, otra de las características, ¿no? Otra de las características, pues, que tiene la producción de Ricardo Palma. La tradición creada, ¿no?, por Ricardo Palma no se amolda a los géneros conocidos, ¿no? Los que nosotros normalmente, pues los géneros que no se amolda, ¿ya? Él en cuanto a sus obras literarias, ¿ya? Ahí nosotros tenemos algunas obras literarias en lírica, por ejemplo, ¿no? Él cultivó, miren, asiduamente la poesía, ¿ya? En especial, chicos, miren, de tipo burlesco y satírico. Gran parte de su obra poética se reúne en poesías que data pues del año 1887, armonías pasionarias, verbos y gerundios, etc. ¿Ya? También, ¿no? También, pues, porque Ricardo Palma, miren, Ricardo Palma, chicos, cultivó diversos géneros literarios, ¿ya? Y también él emprendió, miren, trabajos de tipo histórico y trabajos, pues, de tipo filológico, ¿ok? Por ejemplo, en estudios históricos, ¿ya? Ricardo Palma puso grandes esperanzas en su labor de historiador. Sin embargo, su obra en este campo fue pues muy cuestionada por su tendencia a dejarse llevar por la fantasía. Dentro de ello tenemos Anales de la Inquisición de Lima, ¿ya? Tenemos también Monteagudo y Sánchez Carrillo, ¿ya? Como les decía, ¿no? También hizo pues estudios filológicos, ¿ya? ¿No? En cuanto a lo filológicas y los lingüísticas, él se interesó por defender las modalidades de habla y el léxico, pues, de Hispanoamérica, ¿no? Escribió neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, ¿ok? También hizo crónicas, chicos, ¿ya? También hizo crónicos, recuerdos de España, pero sabemos bien, pues, que Ricardo Palma es, chicos, muy conocido por sus tradiciones, ¿no? Sus tradiciones, porque en cuanto a la narrativa, miren, lo más importante, ¿no?, que tiene por Ricardo Palma, ¿no?, en toda su producción, definitivamente vienen a ser las tradiciones peruanas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver
Como yo les decía, pues la tradición es una mezcla, miren, ligera y jocosa, de cuento, historia, crónica, conseja popular y también leyenda. ¿Okay? Tiene como escenario principalmente la ciudad de Lima, ¿ya? Y como tiempo la época virreinal, ¿ya? Este último, pues, no quiere decir que su autor haya sido un defensor de la colonia, por el contrario, se burló, pero se burló de manera sutil, pues, del formalismo y del estiramiento virreinal, ¿ok? El lenguaje que utiliza Ricardo Palma, ¿no? En sus tradiciones lo toma del habla popular, ¿ya? De las consejas, de las locuciones coloquiales y también de los refranes, ¿no? Tradicionales, que prestan pues a su prosa una especial vivacidad. Sus tradiciones de Ricardo Palma casi siempre están basadas pues en la historia, chicos, ¿ya? Entonces, a lo largo, ¿no? De la mayor parte pues de su vida, Ricardo Palma fue escribiendo, miren, fue escribiendo estas tradiciones, ¿ok? Fue escribiendo estas tradiciones. La primera, ¿no? La primera tradición, pues, que, que él escribió, ¿no? Es Consolación, que es del año 1851, ¿ya? La última, una visita al Mariscal Santa Cruz, que data del año 1915, ¿ya? El conjunto o el total, miren, de las tradiciones de Ricardo Palma son de 455, chicos, ¿ya? Son un total de 455, ¿ya? Entonces su interés, miren, su interés por la historia lo vincula con el romanticismo a Ricardo Palma, ¿ok? Su acercamiento al pasado es subjetivo, lleno de simpatías y prejuicios, ¿no? Hay en las tradiciones pues una tensión entre los aspectos históricos y ficcionales, ¿ya? Entonces la tradición es un género narrativo, pues como les decía, que va a combinar rasgos de la leyenda romántica, ¿no? Del cuadro costumbrista. La leyenda le da pues profundidad histórica al costumbrismo, ¿no? Que está pues centrado en el presente, mientras que el costumbrismo arraiga a la leyenda en la realidad nacional. ¿Ah? Las tradiciones pueden considerarse, miren, una de las primeras manifestaciones del cuento peruano e hispanoamericano. ¿Okay? La tradición, chicos, consta generalmente de tres partes. ¿Okay? La primera, que es pues, la presentación de la historia o del ambiente. La segunda, que es la digresión histórica con datos que son precisos, que van a darle pues verosimilitud a este relato. Y la tercera, que es el desarrollo de la anécdota, ¿no? En la cual pues va a haber abundancia de dichos, de refranes, ¿no? Y al final, miren, va a haber una especie de moraleja, ¿ya? Porque recordemos pues que algo característico, miren, de Ricardo Palma es la oralidad en el estilo. Ya él emplea palabras y giros criollos, además también pues emplea dichos, emplea proverbios populares, asume, miren, los moldes del cuento popular, ya él establece un constante diálogo entre el narrador y el lector, aludiendo pues a usos y costumbres peruanos y en especial en limeños. ¿Ya? El humor y la ironía refuerzan la complicidad con el lector. ¿Ya? Entonces, la sátira también pues de Palma es superficial, ¿no? Identificada con la blancura, ¿no? Del demos criollo, cuya rebeldía pues se expresa en el chiste y el chisme. ¿Ok? Entonces, algunas, miren, algunas de las tradiciones importantes que tiene Ricardo Palma están con Días y Ollas venceremos, un virrey hereje y un campanero bellaco, los duendes del Cusco, los malditos, el peje chico, las orejas del alcalde, el Cristo de la agonía, está también Don Dimas de las tijeretas, ¿no? Entre otras tradiciones que son pues bastante conocidas. Chicos, que son pues bastante conocidas, ¿no? Que como les decía, pues no, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, como les decía, ¿no? De leyenda, es una mezcla, miren, de costumbres, ¿no? Es una mezcla de, es una mezcla de
inclusive, ¿no? Como les decía hace un instante, pues considerado como la primera manifestación del cuento hispanoamericano. ¿Ya? Entonces, en ella, ¿no? Ricardo Palma logra introducir una lengua viva del pueblo, y para introducir esa lengua viva del pueblo, chicos, se va a valer de los diferentes refranes, se va a valer pues de proverbios, se va a valer de juegos verbales, de picardías, de historietas y de astucias, pues que van a tener un sabor local. Ya él, ¿no? Refinó la tradición como una joya, ¿no? Y le imprimió el sello de su talento para, para siempre. Bien, chicos, ya entonces les he nombrado algunas pues de las tradiciones, ¿no? Importantes, ¿no? Porque como les decía pues hace un instante, ¿no? Ricardo Palma es muy conocido, ¿no? Por sus tradiciones peruanas, ¿ya? Entonces, esta forma, pues, narrativa que va a combinar, ¿no? En la leyenda romántica, la cual, pues, dota de un fondo histórico al relato, ¿no? Y el cuadro costumbrista, miren, aquí arraiga la leyenda en la realidad nacional. Las tradiciones peruanas, chicos, constituyen la obra maestra, ¿ya? De Ricardo Pal, ¿ok? Entonces, les he nombrado, pues no sé si ustedes se acuerdan de una de las, no sé si lo han leído, Don Dimas de las Tijeretas, chicos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿De qué trata? Don Dimas de las Tijeretas. No, es una de las tradiciones, pues, muy conocidas, ¿ya? Que trata, pues, acerca de Don Dimas de la Tijereta, que era, pues, un viejo, un leguleyo, un hombre mayor, ¿no? Que era, pues, bastante avaro, ya que era, pues, el escribano virreinal, ya que él, miren, se enamora pues de una jovencita, ¿no? Visitación, y ella pues obviamente él lo va a rechazar a él. Y él, miren, va a hacer un pacto con el diablo al vender su almilla a cambio pues del amor de esta jovencita que era pues visitación. Ya, entonces sí, durante un tiempo, obviamente, pues, ¿no? Don Dimas de las Tijeretas, pues tuvo el amor de visitación, ya, pero llegado el tiempo, el pacto, pues, ¿no? Él, pues, no, el diablo con el cual pues, había hecho el pacto, ¿no? Decide, pues, cobrar su almilla, ¿ya? Entonces, cuando va, pues, y le pide, ¿no? Y le dice, pues, eh, de que le devuelva, pues, o que le dé, pues, el almía, ¿no? El diablo, pues, supuestamente, pues, estaba hablando, pues, del alma de Don Dimas de las Tijeretas, cosa que no era así, ¿ya? Si se buscaba, ¿no? En el diccionario, pues, eh, mm, almía era, pues, una prenda interior. Entonces, cuando va, ¿no? A quien el diablo envía, ¿no? Para que pues, le dé el almía, pues empieza a sacar la ropa y le dice, pues, ¿y qué estás haciendo? Te voy a pagar, le dice, ¿no? Te voy a pagar. Entonces se sorprende, pues van a un juicio, ¿no? En el cual, pues, Don Dimas de las Tijeretas, ¿no? Miren, le va a demostrar, pues, al diablo que Almilla
¿no? Era pues una prenda interior, ¿ya? Y eso era pues lo que él le había ofrecido, ¿no? Por el amor pues de visitación, esta jovencita. Y en esta tradición, chicos, pues Ricardo Palma, pues, ¿no? Utiliza, pues, ¿no? Una serie de refranes, de dichos, de proverbios, etcétera, pues, ¿no? Porque aquí, pues, no, él se va a valer, pues, ¿no? De todos ellos para darle, pues, como les decía, vivacidad, ¿no? A sus relatos, que es una de las características, miren, que tiene, pues, ¿no? Las tradiciones de Ricardo Palma. ¿Ya? Entonces, aquí, miren, a Ricardo Palma lo presenta, ¿no? A Don Dimas, pues, como un hombre deshonesto, como un hombre embustero, como un hombre, pues, hipócrita, mentiroso, sinvergüenza, inclusive inescrupuloso, egoísta, incapaz de compartir, ¿no? Lo que él, pues, buscaba era un interés, ¿no? ¿no? En su propio, pues, beneficio, ¿ya? Entonces, y hasta el final, ¿ya? ¿No? Entonces, cuando pues ofrece su almía, ¿no? Entonces, miren, inclusive logra pues engañarlo pues al propio Satanás, al propio demonio, ¿no? Porque le concede el deseo de que visitación, pues cuando él regresa, visitación ya lo ve con otros ojos, acepta pues la galantería de este hombre que era bastante mayor, ¿no? Y después cuando llegó pues el momento de cobrarle, ¿no? ¿no? De llegar pues y cobrarle pues lo que él le había ofrecido, pues le sale que almía, según el diccionario, no era pues esta prenda íntima, chicos, ¿ya? Bien, y miren, tienen ¿no? Aquí, por ejemplo, hace una crítica pues a este escribano, que como les decía, pues mostrando, ¿no? mucho, ¿no? Le muestra pues su egoísmo, su mentira, ¿no? Su... su falsedad, ¿ya? Entonces, nos va a mostrar pues de esta manera a este escribano, ¿ya? Y tienen ese estilo, miren, tienen ese estilo, ¿no? Sus demás pues tradiciones, ¿ya? Entonces, ¿no? Como se han dado cuenta, ¿no? Hay una mezcla ahí, ¿ya? Hay una mezcla, ¿no? Como les decía, pues hay una mezcla, ¿no? Un poquito de historia, un poquito de cuento, de crónica, de leyenda, etcétera, chicos. Bien, bien chicos, ya entonces les he comentado también cuáles vienen a ser pues algunas de las tradiciones, ¿ok? Bien, bien chicos, ya ahora vamos a pasar nosotros, ¿no? A hablar acerca del realismo en el Perú, ¿ya? A ver, ¿dónde surge el realismo de manera general? A ver, ¿quién recuerda chicos? No sé si ustedes recordarán. A ver, ¿dónde surge? ¿Se acuerdan? Esto hemos hecho nosotros. Hemos estudiado. Muy bien, Ernesto. Ahí contestó muy bien. Efectivamente, ¿no? Como Ernesto nos acaba de decir, pues, ¿no? Inicialmente, miren, surge en Francia, ¿no? A mediados del siglo XIX, ¿ya? Y alcanza, pues, su mayor expresión en la novela. ¿Se acuerdan? ¿Ya? En nuestro país, en nuestro país el realismo llega con cierto retraso. ¿Ya? Llega después de la guerra contra Chile. ¿Okay? El realismo peruano, si bien adopta pues los modelos del realismo europeo, no descuida, miren, a los matices nacionales y se preocupa por los problemas sociales de la época, ¿ya? Levantando pues su voz de protesta para denunciar el maltrato del indio, la centralización de la economía, la corrupción pública, la derrota sufrida frente a Chile. Es el primer momento en que se tome en cuenta la realidad del indio a través de las novelas sociales y los ensayos. ¿Ok? Entonces, ¿no? Una de las, miren, una de las características, una de las características que tiene el realismo es que, pues,
rompe, ¿no? De manera radical con la literatura tradicional del Perú, es decir, con el romanticismo, ¿ya? Tuvo pues un afán de enfrentar los problemas del país, de analizar sus causas, de acusar a la clase dirigente y de encontrar soluciones profundas. No nos olvidemos que el realismo pues estuvo influenciado por la doctrina positivista de Augusto Comte, ¿ok? Con su creencia pues en el ideal del progreso y de la educación, ¿ok? Entonces el realismo, ¿ya? El realismo, ¿no? El realismo se da dentro de qué contexto histórico, la guerra con Chile, ¿no? El segundo militarismo, el fortalecimiento económico del sur del Perú, ¿ya? En ese, dentro, miren, dentro de ese contexto histórico va a surgir pues, el realismo, ¿ya? La guerra con Chile que se dio del año 1879, ¿no? El primer gobierno de Andrés Sabino Cáceres, de 1886 al año 1890, ¿ok? La guerra del Pacífico, pues como les decía. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tiene el realismo? Primero, que hay un predominio de la realidad, ¿no? Sobre la imaginación y la fantasía. Los realistas tuvieron pues una tendencia nacionalista, ¿no? Hay una crítica a las taras de la sociedad, censuran el pasado y van a exaltar el futuro, ¿no? En el realismo también se va a denunciar el maltrato del indio. Como les decía hace un inicio, ¿no? Hay un predominio de la prosa, ¿no? A través de la novela y a través del ensayo, ¿no? A través de la novela y a través del ensayo, chicos. ¿Ok? Entonces la objetividad, ¿no? Trataron pues de describir de manera real, de manera fidedigna lo que ellos pues observaban, veían. Ya como les decía, el desarrollo de las ideas del positivismo de Augusto Comte, ¿no? La influencia del socialismo utópico, se desarrolla pues un pensamiento renovador, ¿no? Hay un carácter descentralista, ¿ya? Utilizan el género narrativo y también utilizan el género expositivo, chicos, ¿ya? El género narrativo y el género expositivo, ¿ok? Miren, chicos, vamos a hablar ahora acerca de las principales, de los principales representantes, ¿ya? De los principales representantes, ¿ok? Ahí nosotros podemos observar uno de los principales, en esos años, miren, la mujer aparece con mucha fuerza en la literatura peruana, ¿ya? Con novelistas como Mercedes Cabello de Carbonera, conocida como Blanca Sol, ¿ya? Clorinda Mato de Turner, la que estamos observando, y también Teresa González de Fani. Todas ellas están consideradas como integrantes de la primera generación de mujeres ilustradas del Perú. Ya nosotros vamos a hablar ahora de una de ellas. ¿Quién es? Es Clorinda Mato de Turner, ¿ya? Que es considerada, miren, como la precursora del indigenismo. A ver. Ay, chicos, qué horrible es esto. Voy a tratar, chicos, y yo espero su comprensión. Vamos a hablar de dos representantes, de Clorinda Mato de Turner y también vamos a hablar de Manuel González Prada, ¿ya? Yo termino de hablar de estos dos representantes y les voy a dar un tiempo para que ustedes desarrollen sus prácticas, ¿ya? Quiero que por favor presten atención y yo espero la comprensión de ustedes, porque es un poquito incómodo estar así, de verdad que ahorita me acabo de tomar la fiebre y sigo lo mismo, no me baja. Ya, a ver, les decía pues, ¿no? Que en aquel entonces, ¿no? La mujer pues apareció con mucha fuerza en la literatura, ¿no? Y una de ellas, ¿no? Es Clorinda Mato de Turner, chicos, ya que nace en el Cusco en el año de 1854 y ella falleció en Buenos Aires, ¿eh? En el año de 1909,
¿ya? Tiene una novela que es pues una de las novelas importantes, ¿no? En la cual pues se hace una denuncia, ¿no? Al maltrato pues que sufría el indio, que es Ave sin nido, que fue publicada en el año de 1889. Esta novela causó un gran escándalo, ¿ya? Inclusive pues protestas porque, ¿no? Esta obra literaria ha vecinido, chicos, trataba pues de dos jóvenes que se habían enamorado. ¿Quiénes eran esos dos jóvenes? Eran Manuel y Margarita, ¿ya? Cuando ellos finalmente pues deciden casarse, ¿ya? No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se descubre pues que ellos habían sido hermanos y que habían sido engendrados en dos indias por el cura del pueblo de Quillac, donde ambos viven. ¿Ya? Entonces, la novela Vecinido es la primera novela donde se denuncia, miren, la explotación del indio y su verdadera pues condición que tiene el indio de orfandad y de pobreza. ¿Ya? Si bien es cierto, miren, esta novela Vecinido aún pues tiene, aún ¿no? muestra características románticas, ¿ya? Pertenece a la escuela realista. Ahora me dirán ustedes, ¿pero por qué? El matiz romántico le da pues el amor entre Manuel y Margarita, ¿no? Porque pues ellos se van a pues enamorar, ¿no? Pero pertenece, como les decía, pues, ¿no? Pero pertenece, miren, eh, pertenece pues a lo que es pues el realismo. ¿Por qué? Porque va a mostrar pues la realidad cotidiana y lo que busca y lo que va a pretender es denunciar los vicios e injusticias del Perú en el siglo XIX. ¿Ok? Entonces ella es una de las ¿no? importantes pues, representantes del realismo, chicos. ¿Ya? Entonces, como les decía, precursora del indigenismo, ¿no? La influencia pues, fue realista, naturalista, hace una crítica al sistema eclesiástico, y eso lo podemos ver en su novela Sin Nido, ¿no? Denuncia los abusos cometidos contra el indio, ¿no? Y ella formó pues, parte del círculo literario y de las esferas intelectuales limeñas, ¿ya? Integra el primer grupo intelectual de féminas en el Perú, ¿no? Eso es lo que ¿no? Conjuntamente con quienes les había dicho, conjuntamente con quienes, no solamente, ¿no? Clorinda Mato de Turner, ¿no? Sino también, ¿no? Novelistas, pues, como Mercedes Cabello de Carbonera, que era conocida, pues, como Blanca Sol, ¿no? Y también con Teresa González de Fano. ¿Ok? Entonces, ellas, las tres, ¿no? Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Túnez y González Teresa González de Fano, ellas pues han integrado, ¿no? La primera generación de mujeres ilustradas del Perú, chicos. ¿Ya? Entonces, Ave sin nido es una novela, pues está, la historia de esta novela, ¿no? Pues transcurre en el pueblo de Quillá, ¿no? Que enfrenta el destino y la concepción de Manuel y Margarita, chicos, como les decía, pues hace un instante, ¿no? Aquí la historia, miren, la historia de esta novela empieza cuando Marcela Yupanqui, ¿ya? Acude donde Fernando Marín y su esposa Lucía para pedirles pues ayuda por las injustas deudas y tratos contra su esposo, ¿no? Que era pues el indio Juan Yupanqui y su familia. Los Marín quieren protegerlo pues de los cobros injustos a que lo sometía el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Cuando Fernando, ¿no? Aprovechando, miren, su autoridad, ya su autoridad en el pueblo de Quillac, acude al gobernador para tratar pues de terminar con los abusos. Y
Bien, chicos, ¿ya? Vamos a continuar. Ya, entonces, como les iba diciendo, pues, ¿no? Los marinos que lo que querían era, pues, protegerse, ¿no? O protegerlos, ¿no? De los cobros, pues, injustos a los que sometía, ¿no? El cura Pascual, el gobernador, que era Sebastián Pancorbo, y los vecinos blancos. Y cuando Fernando, aprovechando su autoridad en el pueblo de Quillac, acude, pues, al gobernador para tratar de terminar con los abusos, ¿no? Y el cura, pues, no le hacen mucho caso. ¿Ya? Más adelante ya la ayuda que brinda pues don Fernando va a permitir rescatar, miren, a la hija de Juan Paque, a la cual la habían pues secuestrado, ¿ya? La solidaridad de la familia Marí, ¿no? Con los indios humillados se convierte pues en una amenaza para los explotadores, por ello pues deciden suprimir la amenaza de manera violenta. Ya era pues, este es un recurso tradicionalmente efectivo para poder pues controlar la rebelión de Lima. Y ellos organizan una asonada popular contra los forasteros para asesinarlos. ¿Ya? Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias pues a la intervención providencial de Manuel, que era pues el hijo del gobernador, y su madre, doña Petronila, pero muere la pareja de esposos. Yupanqui dejando huérfanos pues a Rosalía y Margarita. Antes de morir, miren, a Marcela Yupanqui le confiesa un secreto a Lucía Marín que marcará el destino de su hija Margarita. Margarita, ¿no? Que era pues la bella hija de Marcela, que tenía, miren, en aquel entonces aproximadamente 14 años, ¿no? Ella se conoce con Manuel y se van a enamorar, ¿ya? Buscando la paz, los Marín deciden irse a Lima, ¿ya? Pero Manuel fue pues tras su amada y decide pues pedir la mano de Margarita a sus padrinos. Pero al final, Manuel y Margarita descubren, miren, que ellos no podían casarse. ¿Y cuál era la razón? Porque ellos, miren, no podían pues casarse, porque ellos eran hermanos, ellos eran hijos del obispo Pedro de Miranda. ¿Ya? Entonces, en esta novela, como ustedes se pueden dar cuenta, pues, ¿no? Se hace, ¿no? ¿no? Se hace, pues, ¿no? Se denuncia, ¿ya? Se denuncia, pues, al maltrato, ¿no? Al cual, pues, estaban expuestos, ¿no? Los indígenas. ¿Ok? Toda, miren, la novela de Ave sin Nido, ¿no? Esta novela, que es la novela más importante que tiene Clovina Mato de Mujer, significa pues una defensa del indio peruano, pauperizado en las serranías en donde las leyes capitalinas no sirven de nada, o en todo caso pues son utilizadas de acuerdo a los intereses de los poderosos, mediana o mínimamente pues instruidos, que se enriquecen haciendo trabajar al indio en forma inhumana. ¿Okay? El planteamiento que evidentemente, miren, ya es una aproximación seria al problema del indio, representa el primer antecedente concreto del indigenismo peruano que se desarrollaría décadas más tarde. ¿Ya? Su visión de la problemática del indio peruano es pues paternalista, ¿no? Plantea, ¿no? Que se trata pues de un problema básicamente pedagógico y que la mejor, ¿no? Y que la mejora de la situación del indio está pues en función del nombramiento de autoridades que deben de ser pues idóneas, ¿no? Siempre capitalinas o en todo caso con formación pues capitalina y la realización de cambios en el seno de la iglesia para evitar pues los abusos que cometían los curas, sobre todo en el plano sexual, y eso lo podemos ver pues en estos dos jóvenes, ¿no? Que habían sido pues engendrados por el mismo cura, un cura pues que era lucurioso. ¿Okay? Dentro del contexto planteado en esta novela, ¿no? Que tiene pues como escenario el pueblo de la serranía del llamado Quillac, ¿no? En que el teniente gobernador, el juez de paz y el párroco, miren, confabulados en el poder, maltratan al indio, haciéndole pues trabajar en el campo. Se desarrolla una historia de amor entre Margarita y Manuel, quien, como les había dicho, ¿no? Finalmente pues descubren que ellos no se podían casar. ¿Por qué? Porque eran medios hermanos, porque ellos pues habían sido engendrados, son hijos, ¿no? Del antiguo cura del pueblo.
¿ya? Entonces, nos podemos dar cuenta, pues, como les decía hace un instante, ¿no? En esta novela de Clorinda Mato de Tuna, ¿no? Hay una defensa, ¿no? Del indio, pues, peruano, ¿no? Esa denuncia, ¿no? No solamente, pues, al gobernador o a los blancos de aquel entonces, ¿no? Sino que también, ¿no? Clorinda Mato de Tuna va a denunciar a la iglesia. Miren, chicos, bastante fuerte. La iglesia, ¿no? Estaba metida, pues, en esta corrupción, ¿no? La iglesia, pues, que no supuestamente no es un ente, pues, no, que tiene que brindar apoyo, solidaridad, paz, calma. Miren, era, pues, corrupta. Y prueba de la corrupción, prueba, pues, de la lujuria, prueba, pues, de los abusos que los curas cometían, está, pues, no, Manuel y Margarita, que habían sido, pues, si bien es cierto, no engendrados por indias diferentes, pero por el mismo cura, que había sido, pues, el antiguo cura del pueblo de Quillán, chicos. ¿Ya? Entonces, también escribió Tradiciones Cusqueñas, que es una representación de una breve relación de historias que están, pues, influenciadas por el estilo de Ricardo Palma, ya, sobre su región, chicos. Ok, este había sido. Bien, bien, chicos, ya, vamos a continuar, miren, vamos a continuar hablando de otro de los importantes, ya, porque es uno de los importantes representantes del realismo en el Perú. ¿Quién es él? Él es Manuel González Prada, chicos, ya, Manuel González Prada. ¿Cómo lo conocían a Manuel González Prada? Como el sibarita, como el anticristo, como el apóstol de la muerte, así era conocido Manuel González Prada, ya así lo conocían a él. El nombre verdadero de Manuel González Prada es Juan Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, pero conocido como Manuel González Prada, ¿ok? Él nace en Lima en una familia aristocrática, ¿ya? Él, pues, estudió en Chile, de regreso en el Perú estudió Derecho, se dedicó al periodismo. En un viaje hacia la zona minera de Cerro de Pasco, él conoce el Perú profundo, y fue testigo de la situación del indio. Y años después, pues, dirige una fábrica de almidón en Mala. Ya a finales del año 1891 viajó a Europa y de regreso al Perú divulgó, miren, esas ideas que él tenía, pues, que eran ideas anarquistas y anticlericales. ¿Ya? Reinició sus críticas contra la corrupción política. ¿Ok? En el año de 1912 él fue director de la Biblioteca Nacional del Perú, fue enterrado en un mausoleo del cementerio presbítero, ¿ya? ¿Ok? No, Matías, maestro, fíjese que bajó el volumen. Bien, bien, chicos, ¿ya? A ver, bien, ya, entonces, ¿no? Manuel González Prada no es una, pues, de las figuras más influyentes en la formación del pensamiento hispanoamericano, chicos, situado en la esfera, pues, post-romántica, ¿no? Él inicia, pues, una evolución hacia lo que había de ser, pues, el modernismo, ya en reacción, pues, contra la tradición española, lo que le lleva a orientarse hacia otras literaturas, ¿ya? Busca modelos en la literatura alemana y francesa, ¿ya? Entonces, él también, ¿no? Como les decía, pues en el año de 1870 él se dedica a la agricultura en caliente, ya participa en la guerra con Chile, ya, y a raíz, miren, del desastre, pues, nacional motivado por esta guerra, él inicia una obra polémica de crítica social. El libro más representativo de ese periodo, chicos, es Páginas Libres, ahí ustedes lo están observando, ¿no? Del año 1894, ¿ya? Él también funda el Círculo Literario, que luego sería, pues, el Partido Unión Nacional. Ideológicamente él se asocia con el anarquismo, lo que explica, pues, su orientación hacia el sector proletariado, ¿no? En aras, pues, de una confraternidad universal. Y ahí en el campo de la prosa, él enjuicia duramente las anomalías de la sociedad peruana. Es un crítico,
¿no? Racionalista, que ataca la indolencia, la corrupción y la falsedad en el arte y en la política. En la poesía, pues opta por la perfección formal y el desdén por los moldes establecidos, ¿ya? Llegando, miren, a cultivar polirritmos, sin rima y estrofas, pues en combinaciones desusadas como rondeles y trioles. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, no solamente escribió pues él ensayos, él hizo también poesías, ¿no? Minúsculas en el año de 1901, exóticas en el año de 1911, presbiterianas en 1909, trozos de vida en 1933, baladas peruanas en 1935, en grafitos en 1937, etc. Prosa también, ¿no? En prosa también, pues, bajo el oprobio, anarquía, figuras y figurones, propaganda y ataque, prosa menuda, y también el tonel de Diógenes. Entonces, la producción literaria, miren, de Manuel González Prada, tanto la prosa como también el verso, se orientó a la renovación ideológica, ¿ok? Al cambio social y a la búsqueda de nuevos caminos en la literatura, ¿ok? Él escribió, como les decía, pues, ensayos, poesías, hizo también teatro, escribió también artículos políticos, discursos, etcétera. ¿Ya? Su poesía propició la renovación del verso y la introducción, miren, de nuevas formas poéticas, como les decía hace un instante, ¿no? El rondel, el triolet, ¿no? En prosa, ¿no? Como les comentaba, pues lo más representativo de Manuel González Prada son sus ensayos, ¿ya? Que se agrupan, ¿no? En sus libros, como son Páginas Libres, ya del año 1894, y Horas de Lucha, ¿no? Del año 1908, ¿ya? Entonces, Manuel González Prada, chicos, es considerado, miren, como el precursor del modernismo. También es considerado como el precursor del indigenismo, ¿ya? Para él, el indio constituyó pues una clase social explotada, ¿ya? A la que había que reivindicar en sus ancestrales derechos, ¿ya? Vamos a analizar, miren, una de las composiciones que seguramente ustedes lo han escuchado ya anteriormente, que es el discurso en el Politeama. Yo les voy a leer para que ustedes, y después quiero que ustedes pues participen, opinen, a ver qué les parece, cuáles son las ideas principales, ¿no? De este discurso, ¿ya? Del discurso en el Politeama, que fue, pues, miren, que está dentro de Páginas Libres, como les decía, pues, del año 1894, ¿ya? Esta obra de Manuel González Prada, chicos, consta de 20 escritos de diferentes años, ¿ya? Dentro de ello podemos encontrar discursos, podemos encontrar artículos, ensayos, estudios, ¿ya? Que están agrupados, miren, así en un orden temático, ni tampoco están agrupados, ¿no? Con un orden cronológico, ¿no? Aquí lo que busca el autor, pues, es encarnar, ¿no? El espíritu libre, ¿ya? Como él mismo lo manifiesta en el prólogo. Entre los más importantes, chicos, entre los textos más importantes de este libro destaca el discurso en el Politeama, ¿ok? Este discurso que fue leído el 28 de julio del año 1888. ¿Dónde? En el Teatro Politeama de Lima, ya en un acto cívico convocado por diversos colegios de Lima, con la finalidad de promover la recuperación de Tacna y Arica a través, pues, de una colecta pública. ¿Ok? Se encontraba, miren, entre los asistentes el entonces presidente de la República. ¿Quién era en aquel entonces el presidente de la República? Era, pues, Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? A diferencia del esperado discurso de exaltación retórica al acto de convocatoria, el discurso se convierte, miren, chicos, en un llamado a los jóvenes, ¿no? A tomar, pues, acciones radicales ante la incapacidad, ¿no? Ante la corrupción de quienes no supieron asumir su rol de defensa de los intereses nacionales durante el conflicto.
Plantea pues un juicio a la generación declinante, ¿no? Y haciendo, miren, un examen de los factores de la crítica realidad presente, precisa como una razón fundamental del atraso y el caos pues reinante a la pésima educación pública en todos sus niveles. Plantea pues como causa esencial de la derrota ante Chile la ignorancia, el espíritu de servidumbre de los peruanos, lo cual se traduce en una falta de identidad nacional. También denuncia los problemas pues, de base como la improvisación en el manejo de los distintos gobiernos que se han turnado en el poder. ¿Solamente para qué? Solamente para enriquecer a las élites ambiciosas, corruptas. Y finalmente, en este discurso, hace un llamado a los jóvenes para rechazar todo aquello que sea chileno y ajeno a los intereses nacionales. ¿Ok? A ver, atiendan. A ver, quiero que escuchen este discurso. Ya jugar con tu carrito. Lo va a llevar tu mamá. Anda, mi amor, yo te presto esto. No me interrumpas, ¿ya? Anda, juega. Está prendido. Que te ponga ahí la Peppa Pig, tu tía. ¿Pero? Sí. Ya, chao. A ver, dice así. Discurso en el Politeama. Escuchen, ¿no? Yo les voy a preguntarles, chicos. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces, siendo superiores a vuestros padres. Tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo a nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del ciclo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende a juventud y sabe a miel, de panales griegos, de la ciencia positiva
que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú, las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. 300 años hace que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo pues un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir. Veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad del hombre. Cuando tengamos un pueblo sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna. Entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá y daremos el golpe decisivo primero y último. Para ese gran día, que al fin llegará, porque el porvenir nos debe una victoria, fiemos solo en la luz de nuestro cerebro y en la fuerza de nuestros brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía los combates. Hoy la guerra es un problema. La ciencia resuelve la ecuación. Abandonemos el romanticismo internacional y la fe en los auxilios sobrehumanos. La tierra encarnece a los vencidos y el cielo no tiene rayos para el verdugo. En esta obra de reconstrucción y venganza no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Este discurso, chicos, como yo les decía hace un instante, ¿ya? Fue pronunciado en el Teatro del Politeama en Lima, un 28 de julio del año 1888, ya en una velada patriótica que, como les había dicho también, pues estaba destinada a recolectar fondos para la recuperación de Tacna y de Arica, chicos. ¿Ok? A ver, ¿qué podemos comentar acerca de ello, chicos? Habrá, inclusive, miren, hace poco yo escuchaba a César Hildebrand, ¿no? Que hacía pues una comparación con lo que nosotros vivimos, ¿no? Estos últimos tiempos pues difíciles en nuestra actualidad, donde la política pues está muy manchada, muy manoseada, muy, ¿no? Por esos hombres pues que cometieron muchos atropellos, injusticias, ¿no? Mucha corrupción, pues, ¿no? Recordemos, pues imagínense cuántos de nuestros presidentes, porque todos los últimos 4, ¿no? Se mató, el otro está perseguido, el otro está preso, etc. ¿Ya? A ver, pero ¿qué ideas nosotros podemos sacar de este discurso? A ver, chicos. A ver, ¿qué ideas nosotros podemos sacar de este discurso? Miren, ¿no? Muy, ¿no? Una posición de bastante crítica, ¿no? De Manuel González Prada, pues, ¿no? Acerca, pues, de lo que vivía. Ay, Dios mío. Veamos esto, chicos. ¿Cuál es el tema, chicos? ¿Cuál es el tema de este discurso? Yo les he dicho hace un instante, ¿ah? Les he comentado hace un instante, ¿no? De este discurso. La realidad sociopolítica, pues, del Perú, ¿no? Después de la guerra, ¿con quién, chicos? Después de la guerra, ¿con quién? Después de la guerra, ¿con?
Con Chile, muy bien, Katy. Después de la guerra, es una crítica a la realidad del país luego de la guerra con Chile. Muy bien, ¿no? Muestra, como dice Ernesto, pues una exaltación de lo nacional, un sentimiento pro-indígena y el deseo, pues, de la renovación. Y el avance científico, claro que sí, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a salir nosotros? Nos dice. ¿Cómo nos dice Manuel González Prada? ¿Aunados a qué? ¿A la? ¿Aunados a la ciencia, chicos? Pero no a esa ciencia, pues, no, a la que estábamos generalmente pues acostumbrados, nos incita, ¿no? Si nosotros analizamos, ¿no? Este discurso, Manuel González Prada pues nos invita, me invita a los jóvenes, ¿no? Pues a salir, ¿no? A luchar pues por lo que, a defender estos jóvenes pues deben estar prestos, ¿no? A un cambio, ¿no? Y ya pues cansados de repente pues de todo lo que se vivió, ¿no? Entonces, en este discurso, Manuel González Prada pues nos habla acerca de la realidad sociopolítica del Perú después de la guerra con Chile, ¿no? La situación de la realidad peruana, ¿no? Respecto pues a quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los que dirigieron los destinos del Perú antes y durante la guerra con Chile. La situación también de los literarios peruanos, ¿no? La situación sociopolítica del Perú, como les decía, la educación, la religión, la libertad, pues, ¿no? De escribir. Por ejemplo, él en este discurso, chicos, utiliza, pues, ¿no? Hay errores ortográficos y eso nosotros lo podemos ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, se junta hoy, no es que está mal escrito, no es que él no sabe o nosotros lo hemos escrito mal, aquí también generación, orgía, y así cuando nosotros vamos, y también acá, miren, la I latina en vez de la Y, que, miren, ¿ve? No, ¿por qué creen ustedes que Manuel González Prada, pues, utilizó esta ortografía? ¿Mm? A ver, ¿por qué, chicos? ¿Es una forma de qué? Es una forma, pues, de reproche, de su inconformidad frente, pues, a lo que sucedió en aquel entonces. ¿Ya? Entonces, y él, ¿no? Una forma de rechazar, miren, de rechazar, chicos, ¿no? Fue, pues, precisamente, ¿no? ¿No? Con una ortografía, pues, que no era pues, la correcta, ¿no? La correcta. Entonces, ¿no? Esta, que no fue leído inclusive por, miren, por Manuel González Prada. Este discurso fue leído por un alumno, por un escolar, llamado Martín Vivanco Vázquez. Ya, así se llamaba, pues, este niño que ha leído, pues, este discurso, ¿ya? Entonces, en el cual, pues, Manuel González Prada no hace un análisis y también, ¿no? Una crítica, pues, a lo que el Perú vivía, ¿no? En aquel entonces, chicos, ¿ya? Entonces, critica, pues, a los gobernantes, ¿no? A aquellos hombres, pues, que están, pues, aquellos que están, pues, siempre en el poder, en la política, ¿no? Pero que no hicieron nada. Como yo les decía, ¿no? Aparentemente, pues, el Perú vivía una bonanza económica porque estábamos exportando el guano y el salito, ¿no? ¿Y qué pasó? Si vivíamos, pues, económicamente estábamos bien, ¿por qué perdimos la guerra con los chilenos? ¿No? Entonces, pero también a través de este discurso, Manuel González Prada busca, pues, transmitir a los peruanos una esperanza, ¿no? Que debemos de tener todos en esas nuevas generaciones, ya que esas nuevas generaciones, ¿no? Me refiero a los jóvenes, son, pues, es aquella generación, pues, que sacará adelante al Perú, a nuestro país, y que no cometerá, miren, los mismos errores del pasado. También en este discurso, chicos, ¿no? De una manera bastante dura, pues nos hace ver que los peruanos somos personas mediocres, ¿no? Que no tenemos, pues, aires de superioridad ni de progreso, pero que sí, nosotros todos tenemos, pues, capacidades, ¿no? Como las que tienen, pues, otros países, los países enemigos, pero que esas capacidades que sí las tenemos, debemos de saber utilizarlas y debemos, pues, de sacarlas provecho.
y no seguir pues siendo, ¿no? Lo que nosotros pues hemos venido siendo, ¿no? Un lugar pues en el cual, ¿no? En el cual pues hemos tenido pues una actitud muy tranquila, muy de pueblo, no me refiero, ¿no? Porque pues nos gobernaron pues personas que no eran capaces, ¿no? Y prueba de eso pues el fracaso, ¿no? La pérdida con la guerra con Chile. A ver, ¿qué más pueden ustedes comentar, chicos? Chicos, a ver. A ver, chicos. Es como una llamada para que el país se una y avancemos. Claro, ¿no? Es no hay una crítica en sí, pues, no hay una crítica, ¿no? De Manuel González Prada, ¿no? Ver, pues, qué pasó con nosotros, por qué perdimos, ¿no? Quiénes fueron buscar los culpables, y no solamente, pues, señalarlos, ¿no? Señalarlos, ¿no? Sino que también, miren, sino que también de alguna forma, ¿no? Incitar, pues, a los jóvenes, ¿no? Que salgan a luchar, que se preparen para poder, pues, enfrentarse, ¿no? A las vicisitudes de la vida, ¿no? Y buscar y querer, pues, ¿no? Ser un país, pues, ¿no? A la altura, a lo que todos, ¿no? Apuntamos, lo que todos, pues, a lo que todos, pues, queremos. ¿Ya? Y habíamos perdido, pues, ¿no? Culpa a quiénes, a los gobernantes, pues, ¿no? Perdimos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no supieron, pues, gobernarnos, ¿no? Los, los tacha, los tilda, pues, de corruptos a ellos, los tilda, pues, de corruptos, porque, bueno, pues, no gobernaron, ¿no? Como debía de haber sido, ¿no? Y llama a los jóvenes, hace un llamado, ¿no? Y eso, pues, lo dice en la última parte, ¿no? Hace un llamado a quién, hace un llamado a los jóvenes, ya hace un llamado a los jóvenes, pues a que ellos salgan, ¿no? Aunados de la ciencia, aunados pues del conocimiento, a salir pues adelante, ¿ya? Y nos dice inclusive que cuando tengamos pues un pueblo sin espíritu de servidumbre, ¿no? Recuperaremos pues Tacna y Arica, que era lo que habíamos perdido. ¿Ya? Y dice, ¿no? Y solo entonces marcharemos sobre Iquique y Carapacá y daremos pues el golpe decisivo, primero y último. Entonces, ¿no? Hay una forma, pues, ¿no? No es un ensayo, ¿no? Está, como ya les decía, pues está este discurso del Politeama, chicos, está dentro de Páginas Libres, ¿ah? Que es un ensayo de Manuel González Prada, chicos, en el cual, como les decía, pues Manuel González Prada, ¿no? Hace pues hace un análisis de lo que hemos, de la corrupción, ¿no? En la cual pues estamos expuestos todos, ya estamos expuestos todos, y hace un llamado, pues, ¿no? A los jóvenes a tomar, pues, acciones radicales, ¿no? Ante esa incapacidad, ¿no? Ante la corrupción de quienes, pues, no supieron asumir correctamente el rol de defender los intereses nacionales durante este enfrentamiento, durante la guerra con Chile, ya, y hace, pues, un juicio, ¿no? A esa generación que está ya, pues, declinante, y hace un llamado a los jóvenes, como les decía, pues, a que ellos, aunados de la ciencia, no puedan pues salir, ¿no? Y luchar y cambiar pues el destino de nuestro país, ¿ya? De nuestro país. Muy bien, chicos, ¿ya? Muy bien. Ahí también tenemos, miren, tenemos también otra composición de Manuel González Prada. Es una poesía del amor. A ver si uno de ustedes lo lee, chicos. A ver, uno de ustedes, por favor. ¿Yo, Miss? Sí, por favor. ¿Escucho? El amor. Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Si eres un mal en el terrestre suelo, ¿por qué los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo? Si eres nieve,
¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra, si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Ok, muy bien, muchísimas gracias. A ver, en este poema de Manuel González Prada nos muestra, miren, la angustia, la tristeza, ¿no? Del poeta, ¿no? ¿no? Por la actitud, pues, que tiene su enamorada, puesto que muestra, pues, desconfianza hacia él, ¿no? Y eso lo demuestra, ¿no? En los versos que dice, si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas? El gemido, el llanto, la desconfianza, el torceder, quebranto, las turbias noches de febril desvelo. ¿Ya? Entonces, ¿no? En esta nos podemos dar cuenta, pues, que muestra, ¿no? La angustia, la tristeza del yo lírico, ¿no? Por la actitud, pues, de su enamorada, ¿ya? Y aquella, como les decía, pues, muestra cierta desconfianza hacia él, chicos, ¿ya? Bien, chicos, ya no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ustedes tienen, miren, prácticas ahí. A ver, ¿qué me decía? Ernesto me decía en el discurso del poema Homenaje a un sentimiento antifilosófico. Tengo un sentimiento, pues, de tristeza. Inclusive Manuel González Prada, chicos, se encerró en su casa a no querer salir después de la pérdida que hubo. Fue doloroso, miren, para todos aquellos, pues, que aman a su patria. Imagínense, como les decía, ¿no? Si el Perú estaba bien, aparentemente, ¿no? ¿Por qué perdió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quiénes fueron, pues, los culpables, ¿no? De esta terrible, pues, pérdida, ¿ya? Entonces, ¿no? Y por eso que Manuel González Prada, ¿no, chicos? Manifiesta, pues, a través de este discurso su indignación, ¿no? Por la situación, pues, en la que el pueblo peruano estaba afrontando, ¿no? La calidad de gente que gobernaba nuestro país, que nos llevó a la derrota y a los problemas, pues, que lo azotaban en aquel entonces, ¿no? Y lo más resaltante, miren, es la forma caprichosa que tiene, pues, el escritor de considerar, como les decía, las faltas ortográficas hacia la lengua castellana en su libro, ¿ya? Y esto lo utiliza no porque él no supo, pues, escribir, sino, pues, este lo utilizó, ¿no? Porque fue, pues, una forma, ¿no? Una expresión rebelde en su manifestación, ¿ya? Y la tesis que defiende, miren, a Manuel González Prada, chicos, es, pues, él nos da a entender en este discurso que en las manos de los jóvenes está el cambio del país para un futuro consolidado y mejor. Aquello, pues, que nuestros antepasados no lo construyeron y más bien lo arruinaron. Y es por eso que Manuel González Prada nos exhorta, ¿no? A defender nuestro territorio peruano con otras ideas, a amarlo, a sentirlo parte de nosotros, a sembrar el respeto, la valentía hacia nuestra bandera, nuestra ignorancia, ¿no? Y nuestro espíritu de servidumbre, que hasta nuestros días lo seguimos teniendo. Es lo que nos ha llevado, pues, ¿no? A seguir dependiendo de otros que nos hicieron, pues, creer, ¿no? Que nos hicieron, pues, creer que somos inferiores. Lo único que nos falta es creer un poquito más en nosotros mismos, pues, y sentir que somos capaces de fijarnos una meta, de empezar, pues, con dar un paso al frente y no rendirnos hasta lograr nuestros objetivos trazados. Chicos, ¿ustedes piensan que esta idea está vigente o ya es una idea obsoleta? ¿Qué creen ustedes? ¿Actualmente esta idea aún estará vigente o ya para nada tiene que ver con nuestra realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? A ver, manifiesten, ¿sí? ¿Es una idea ya obsoleta o actualmente habrá algo que ver todavía con este discurso en el Politeama de Manuel González Prada? Ahora hubo una falta de identidad, Katy, sí, muy bien. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Aún podemos decir que esta idea no aún persiste en los peruanos? ¿O ya no?
aún de verdad, todavía está vigente. ¿Por qué creen que todavía está vigente? Con un ejemplo muy sencillo. ¿Quién me podría decir? Con un ejemplo muy sencillo. ¿Quién me podría decir? A ver. Con un ejemplo tan sencillo, eh, todos nuestros expresidentes están, pues chicos, condenados. Todos por corrupción. Entonces quiere decir que sí está, pues, está vigente aún, ¿no? A pesar, miren, de los años que han transcurrido, esta idea aún se amolda a nuestra realidad actual, gobernantes sin criterio que están pues al mando de nuestro país y no nos permiten desarrollarnos internacionalmente. Además, pues lo que parece un problema que nunca acabar es la discriminación, sobre todo hacia las personas con rasgos autóctonos, ¿no? Y lo irónico es pues que entre nosotros los peruanos nos marginamos, sumergidos pues en la ignorancia que nos caracteriza desde la época, miren, de Manuel González Prada. No es por ello, pues, que a veces nos sentimos, inclusive hasta inferiores, resignados y aceptando, pues, la realidad en que vivimos. Entonces, sí, pues, ¿no? Sigue estando vigente, ¿no? Sigue estando vigente. Ahora la corrupción, ya, pues, ese es otro tema, ¿no? Como les decía, miren cuántos presidentes están, pues, condenados, están en un proceso. Ya, sí, bien es cierto, este discurso es bastante fuerte, ¿no? La ortografía, ¿no? Esa crítica, pues, a la ignorancia que existe, pues, en este caso, pues, alrededor de Manuel González Prada, ¿no? Y también, pues, las ideas anarquistas. Él era muy realista, ¿ya? ¿No? Y este discurso, miren, fue escrito apenas fue, pues, terminada la guerra con Chile, ¿ya? Cuando todos se preguntaban qué es lo que había llevado al Perú, miren, a una situación tan desastrosa, como pues no se había vivido anteriormente en toda su historia republicana. ¿Ya? Si bien las palabras, ¿no? Como lo hemos escuchado, les he leído el discurso, por eso yo, de Manuel González Prada, pues tienen una autocrítica, ¿no? A muchos sectores de la época, ¿no? Habla, pues, ¿no? Es notorias, ¿no? Habla, pues, acerca de la ignorancia en la cual, pues, estamos todos, y que la guerra, ¿ya? No solo demostró nuestros males, sino también todo lo bueno que puede, pues, ofrecer un pueblo en su defensa, chicos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque él, pues, hace un llamado, como yo les decía, pues, ¿a quiénes? Hace un llamado, pues, a los jóvenes, ¿no? A que aunados de la ciencia salgan y luchen, pues, por lo que se quiere, ¿no? Ya basta, pues, ¿no? De seguir, pues, la línea de tantos errores, pues, que se habían cometido anteriormente. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? A ver, manifiéstense, chicos. Uh-huh. Bastante fuerte, ¿no, chicos? El discurso, como ustedes lo han podido, ¿no? Lo hemos podido escuchar, pero realista también, pues, ¿no? Como les decía, pues, se había vivido, pues, aparentemente, pues, una falacia económica, ¿no? Y fue, pues, un golpe muy duro, ¿no? El saber, pues, de que, miren, el saber, pues, que se había perdido, miren, la guerra, pues, con Chile, ¿no? Que siempre ha sido, pues, nuestro principal enemigo, ¿ya? ¿Ok? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Bien, chicos. No tienen, no tienen preguntas, entonces.
Hemos comentado entonces, chicos, acerca pues del romanticismo, hemos visto, ¿no? Acerca del romanticismo, también acerca del... En el romanticismo, ¿no? Con Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Y también pues con Ricardo Palma, chicos, ¿ok? Y Ricardo Palma, no se olviden, es conocido por, ¿no? Es conocido por qué, chicos? Por sus tradiciones, por tradiciones peruanas, pues ya como les es una mezcla, ¿no? Hay una mezcla en las tradiciones de Ricardo de cuento, leyenda, un poco de historia, un poco de artículos de costumbre, etc. ¿Ok? Inclusive en el material que a ustedes les mandan, tenemos ahí lecturas, como por ejemplo Al Rincón Quita Calzón, ¿ya? Y también tenemos otra que es muy bonita, Historia de un Cañoncito, para que ustedes sepan cómo serán pues las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. A ver, yo les leo el que Al Rincón Quita Calzón, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea. Ya les he comentado un poquito de más de las tijeretas y también yo les había comentado, bueno, tenemos unos minutitos, ahí, un poquito que me he mejorado, yo pensaba suspender la clase antes, pero mientras todavía esté mejor, no, vamos a continuar, ¿ya? A ver, dice, Al Rincón Quita Calzones. El liberal obispo de Arequipa, Chávez de la Rosa, a quien debe esa ciudad, entre otros beneficios, la fundación de la Casa de Expósitos, tomó gran empeño en el progreso del seminario, dándole un vasto y bien meditado plan de estudios que aprobó el rey, prohibiendo solo que se enseñase en derecho natural y de gentes. Rara era la semana por los años 1796 en que su señoría ilustrísima no hiciera por lo menos una visita al colegio, cuidando de que los catedráticos cumpliesen con su deber, de la moralidad de los escolares y de los arreglos económicos. Una mañana encontróse con que el maestro de latinitud no se había presentado en su aula, escuchen, y por consiguiente los muchachos en plena holganza andaban haciendo de las suyas. El señor obispo se propuso remediar a la falta, reemplazando por ese día al profesor titular. Los alumnos habían descuidado por completo aprender la lección. Nebrija y el epítome habían sido olvidados por completo. Empezó el nuevo catedrático, pues por hacer declinar a una musa musae. El muchacho se equivocó en el acusativo del plural y el señor Chávez le dijo, al rincón, quita calzón. En esos tiempos regía por doctrina aquello de que la letra entra con sangre, ¿ya? Y todos los colegios pues tenían un
Se fue por unos minutos, chicos, me botó otra vez, ¿no? Debe ser el internet. Entonces les había leído, chicos, para que ustedes más o menos tengan una idea mucho más clara, pues, de cómo eran las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. En esta tradición, ¿no? A Rincón quita calzón, ¿no? Aquí, pues, como les iba comentando, ¿no? El obispo Chávez de la Rosa, pues, era el rector de un convento en Arequipa, ¿ya? Y un día, pues, tuvo que suplir a un maestro ausente, ¿no? Y se dedicó, pues, a recordar algo de latín con los alumnos y propuso, pues, una pregunta, ¿no? Quid es oratio, pero ningún alumno pues supo contestar, y molesto el cura, ¿qué es lo que hacía? Ordenó pues a cada uno, ¿no? A que vaya pues al rincón, quita calzón, ¿no? El cual pues era un lugar era un castigo, ¿ah? Que se les daba, pues, ¿ya? Entonces, muestra pues, ¿no? Cómo eran pues en aquel entonces, ¿no? Cómo se enseñaba, pues, ¿no? Porque no, se tenía pues ese pensamiento de que, ¿no? Que el estudio pues entraba con sangre, con cierto rigor, chicos, ¿ya? Con cierto rigor. Y así pues las tradiciones nos van a dar a nosotros, chicos, ¿no? Cierta pues lección, ¿ya? Nos van a dar cierta lección. ¿Ya? Ustedes lo tienen en sus plataformas, chicos, ¿no? Hay uno que es también muy bonito, es ¿no? Historia de un cañoncito, ¿ya? Léanlo, chicos, ¿ya? Es muy bonito también. Ya habla también acerca, pues, de la corrupción ahí, ¿ya? Quiere decir, pues, que la corrupción siempre hubo, chicos. No es que ahora, que pasamos momentos difíciles, está haciendo una crítica, una sátira, una burla, pues, ¿no? Nos da también, pues, ¿no? una enseñanza. Bien, chicos, no sé si ustedes no tienen preguntas, si no hay preguntas, o hay alguna pregunta. Me voy a tomar estos minutitos para tomar un poquito de agua caliente, chicos. ¿No tienen preguntas? No sé, su silencio es si comprendieron o no comprendieron. Ninguna duda. Ok, Valentina, gracias. A ver, chicos, todo claro. Ok, Katy, gracias. Bien, chicos, ya entonces tómense estos minutitos que son, ¿no? 5 minutitos, todo claro. Ok, César. ¿Ya? Para que continúen ustedes. Yo también tomando un poquito de agua, chicos, ya por esta tos que está un poquito fuerte. Yo me despido de ustedes. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, chicos, ¿ya? Y Dios mediante, pues nos vamos a ver la próxima semana. A ustedes muchísimas gracias, Katy, Edith, Megan, a Lacey, a Diana, a Flavia, a Jessica, a Alexandra, a Ronald, a Shelley, a Ernesto y a todos ustedes, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por su comprensión, chicos. Sé que a veces tienen ustedes que lidiar con esto que está pasando. Sí, yo me cuido, el problema es que es un poquito fuerte. Como les decía, pues ayer me puse la vacuna y me chocó bastante. La verdad que he tenido una noche muy difícil ayer. Pero ojalá pues esto mejore cada vez. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. No se olviden, chicos, resolver sus prácticas. ¿Sabes? Ustedes tienen, de todo lo que nosotros hablamos, las prácticas resuelvan. Si tienen alguna duda, me escriben o de lo contrario, ¿no? Al término de la clase de la próxima semana, pues podemos resolverlo. ¿Ya? Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho.